La semana pasada en la Casa del Bicentenario se realizó una charla sobre la historia de la independencia argentina. La misma estuvo a cargo de Juan Martín Alvarado, coordinador del Centro Cultural Leopoldo Malchal. Venimos hoy invitado por Luigi a charlar sobre la independencia hoy. Y bueno, en primer lugar rescatamos un paisano extraordinario, un argentino de primera que tuvimos inicio al siglo XIX, que pensó para nosotros una independencia en serio y un destino nación en serio, que es el paisano aquí del otro lado del río, don José Gervasio Artigas. Él nos declaró independiente un año antes que la de julio, que la del 9 de julio nos declaró independiente. El Congreso de Oriente de Arroyo de la China nos declaró independiente el 29 de junio de 1815, independiente de toda nación extranjera. Y en ese congreso estuvieron mezclados misioneros, estas tierras eran misioneras en aquel entonces, correntinos, santafesinos, cordobeses, entrerrianos, orientales, y o sea, la mitad del Río de la Plata declaró la independencia bajo el liderazgo de Artigas un año antes, y le dio base sólida a esa independencia, porque en ese año efectivo que tuvo, que comenzó con esta declaración de soberanía política, que se fundaba en la soberanía de los pueblos, o sea, era una verdadera democracia donde todos los pueblos decidían esa independencia, y al unísono se convocaban a defenderla, y no la independencia dictada desde el puerto y a la cual los pueblos tenían que sumarse, sino que eran todos los pueblos reunidos que decían tener soberanía política. Le dio dos reglamentos, uno el reglamento el Caraiguazú, Artigas, el reglamento de aduanero, que establecía el proteccionismo económico, o sea, independencia económica, le daba la solvencia a esa futura nación para ser soberana en serio, y al mismo tiempo fundaba, integraba a toda la sociedad en un destino común, los volvía partícipes a través del reglamento para el fomento de la hacienda y la campaña, donde distribuía la tierra teniendo especial cuidado de privilegiar a los más infelices. Entonces toda esa paisanada que estaba en esos pueblos libres sentía como propietario del pedacito de tierra que en su vida podrían haber soñado, que defendían verdaderamente un destino común. Todos formaban parte de lo que es verdaderamente una nación, una comunidad de intereses, donde todos los intereses son dignamente contemplados. Eso rescatamos y lo trajimos a Caraiguazú, y al traerlo a Caraiguazú rescatamos un padre de la patria extraordinario, un hombre que al morir dejó en su testamento Argentina Oriental, un hombre que cuando lo fueron a buscar para que vuelva al Uruguay, ya hecho un país pequeño, dijo: yo ya no tengo patria, y también le agregó una contestación irónica que es: mi provincia me dejó sin nación y mi nación me dejó sin provincia. Al recuperar a ese padre de la patria extraordinario, recuperamos el espacio que es el espacio de la independencia del siglo XIX y que es el espacio de la independencia del siglo XXI, América del Sur. Nosotros somos americanos del sur para ser libres, y si no, no hay otra manera, no cuestión ideológica, sino de, al igual que para los políticos del siglo XIX, tanto Artigas, Bolívar, San Martín, Güemes, es para nosotros hoy una cuestión de supervivencia. No hay ahí cuestiones ideológicas ni ideas de trasnochado, sino que es una estrategia de un político lúcido que ve la realidad y trata de concretar un destino de nación en serio, con ciudadanos libres e independientes. En el siglo XIX era América del Sur el espacio, en el siglo XXI sigue siendo América del Sur el espacio. Entonces, al recuperarlo a Caraiguazú, nosotros recuperamos la senda que no tuvimos que abandonar, o que nos hizo abandonar la perfidia del imperio del siglo XIX y los capataces que lo ayudaron aquí en nuestra tierra. Dentro de lo que fue la independencia de gran parte de naciones en Sudamérica, mucha participación por parte de personajes en ese tiempo colaborando con otras naciones. ¿Ese es el camino que necesita Sudamérica, la unión de los pueblos? Totalmente, sí, totalmente. Vuelvo a reiterar que esa es la única salida. Es el único espacio de futuro posible que tenemos. Tenemos que ser 400 millones de consumidores dignos. La riqueza de un país, decía bien Jauretche, no se mide por lo que exporta, sino por lo que consumen sus habitantes. Entonces nosotros tenemos que recuperar ese espacio, aprovechar la enorme cantidad de recursos naturales que ese espacio tiene y desarrollarlo aquí para lograr la soberanía que todavía nos debemos del siglo XIX. Esa era la idea de nuestros políticos del siglo XIX. Subrayo lo de político para sacarle el bronce con lo que han embretado nuestras historias pequeñas, escritas por las oligarquías que les hicieron triunfar el destino que para nosotros habían pensado el imperio del siglo XIX, que es Gran Bretaña. Más allá del arraigo que pueda tener cada habitante de una nación,
el consenso es, sin dudas, el crecimiento de las ciudades. ¿Usted lo piensa de esa manera? Totalmente, totalmente. Si hoy con los gurises charlábamos que nosotros, en la nación pequeña, la cual nos condenó el imperio inglés, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, hasta el mismo Brasil, cuesta decirle nación pequeña, pero la nación pequeña que nos condenó el imperio inglés, nos hacía un paisito pequeño, productor de una materia prima con un puerto de salida. Y el Estado era la garantía jurídica de ese negocio. Todo lo que fuese más allá de eso era un estorbo para ese negocio. Y en ese estorbo estábamos la mayor parte de los americanos. Entonces nosotros lo único que nos tiene que servir este paisito pequeño en el cual hemos nacido, del cual tenemos que salir para ser un país grande, es la rivalidad que vamos a tener el domingo cuando le ganemos a Brasil en el Maracaná, si Dios quiere. Sí, solo para eso, para la rivalidad futbolística, pero para proyecto político tenemos que ser americanos del sur. Muchas gracias por visitarnos y bueno, que tenga mucho éxito en lo suyo. No, al contrario, eternamente agradecido a todos los cacereños. Y un último consejo, léanlo a Manuel Ortiz Pereira, que era un hombre que anduvo transitando esa senda de Artigas a principios del siglo XX.